Buen vivir en radio. ¿Queda alguna duda? Aquí comienza el Late Show que estabas esperando, con el doctor más carismático de Chile. Buen vivir, con el doctor Mario Ojeda. Doctor Ojeda, amigo de la gente, siempre conectado, un hombre elocuente, te invita a su programa a charlar con sus amigos. Hablan buenos temas del humano, lo divino. En la radio oficial de la fanaticada mundial. Sintoniza Radio Hoy. Buen vivir es para ti. Doctor Ojeda está en Buen Vivir en Radio Hoy. Doctor Mario Ojeda, Buen Vivir es Mario Ojeda. Miércoles, 21 horas, y estamos partiendo en su Late Show de los días miércoles, el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y también a través de Zapping TV, canal 194. Para Chile, América y para todo el mundo. Tenemos auditores y radio escuchas y televidentes, porque la radio hoy por hoy se escucha y se ve en todo el mundo. Así que les mandamos un cariñoso saludo y estamos partiendo este programa. No puedo partir enviándole antes un saludo cariñoso y afectuoso a nuestro radiocontrolador de todos los miércoles. Me refiero a Miguel Gutiérrez, Miguelito, que sufrió la pérdida de su hermana. Desde acá, desde mi programa, de nuestro programa, del programa de ustedes, le enviamos un cariñoso saludo para él y para su familia y diciéndole que estamos con ellos en este momento tan doloroso. Y bueno, este miércoles tenemos un programa muy especial porque tengo un invitado muy especial. Él es un amigo que lo conozco ya de hace mucho tiempo. Él me conoció yo en los tiempos que él era docente de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Y ahí nos conocimos. Después nos topamos en otras cosas, nos topamos como en su cargo de director médico de Clínica Red Salud Santiago, ex Bicentenario, después director de la Mutual, director médico del Hospital Dipreca. La verdad es que es un colega médico, anatomopatólogo, con un vasto currículum. Hoy también decano de la facultad, decano, digamos, de la Universidad del Alba. Y la verdad es que es para mí un honor, un privilegio y un verdadero placer tenerlo esta noche con nosotros. Me refiero al doctor Bernardo Morales. Bernardo, buenas noches y gracias por aceptar la invitación del programa. Hola Mario, no, gracias a ti. Oye, curiosamente yo te hice clase y me veo más joven que tú. Exactamente. Bernardo fue profesor mío. Esto, claro que sí. Oye, y esa risa que tiene Bernardo ya la tenía en esa época, ¿eh? La verdad es que era muy conocido entre los compañeros, ¿no es cierto? Porque era el profesor más simpático, más buena onda, más dicharachero, ¿no es cierto? Y él con un sentido de humor increíble, siempre mantenía esta alegría, ¿no es cierto? Y transmitía esa cordialidad, ¿no es cierto? Y ese mensaje tan entretenido, ¿no es cierto? Y hacía las clases muy, muy amenas. Así que, no, para mí es espectacular tenerte, Bernardo, esta noche. Y bueno, vamos a conversar de muchas cosas. Hoy obviamente está dedicado un poco a lo que tiene que ver con la actividad docente, pero también es un colega y es un doctor que tiene mucha experiencia en el plano de la investigación. Y se ha destacado, ¿no es cierto?, por sus estudios, sus investigaciones y su implementación en su clínica de un laboratorio que es relacionado a lo que es celular. ¿Qué será eso? Se preguntan ustedes, ya le vamos a preguntar a él directamente. Células madres, ¿no es cierto? Y también lo que es la inmunoterapia, que es la medicina
que ya no es medicina del futuro, sino que es medicina de hoy, digamos, que en el fondo bajo diferentes estándares de exigencia, ¿no es cierto? Hoy por hoy, pues permite enfrentar patologías, ¿no es cierto?, de muy difícil manejo desde el punto de vista convencional. Conversemos un poquito respecto a lo que tiene que ver con la terapia celular. ¿Cuándo comienza todo esto? Tú ya tienes experiencia, ¿no es cierto? Y implementaste tu propio laboratorio. ¿Cuándo parte esto en Chile? En Chile es un desarrollo reciente y en el mundo también, ¿ah? Con el enfoque actual. Pero si uno ve la terapia celular desde su origen en la naturaleza, digamos, ha existido siempre. ¿No es cierto? La terapia celular lo que hace como disciplina médica hoy día es utilizar algunos recursos que el propio organismo normalmente utiliza para autorrepararse. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si alguien, la señora que nos escucha aquí, se corta con un cuchillo cocinando en la casa y no va al hospital, ¿no es cierto? Porque el corte no es muy grande, se comprime un poquito para desangrar, ¿no es cierto? Al rato le deja doler, se tapa, se cubre con un parchecito y al cabo de un par de días, ¿no es cierto? Eso ya está cerrado los bordes y al cabo de un par de semanas eso cicatrizó. Eso, ¿no es cierto?, que el organismo hace naturalmente es lo que los investigadores científicos en el mundo han aprovechado, ¿no es cierto?, y han desarrollado tecnología científica médica al servicio de las personas para poder beneficiarse desde, fíjate, esta cuestión es muy interesante, desde, ¿no es cierto?, la autocuración prácticamente, pero con recursos tecnológicos. El que podamos usar nuestras propias células para repararnos, entre comillas, o curarnos, es realmente extraordinario, ¿no es cierto? La medicina que conocemos como medicina, ¿no es cierto?, hoy día a la cual va el telespectador, el auditor, ¿no es cierto?, de tu programa, es la medicina de hace 200 años, ¿no es cierto?, y que se ha centrado hasta ahora básicamente en la medicina farmacológica, la alopática, la que conocemos todos cuando vamos al médico, ¿no es cierto?, y nos da una receta para comprar un medicamento. Este tipo de medicina que llegó para quedarse, ¿no es cierto?, tiene un origen, fíjate que no es tan reciente tampoco, ¿eh? Porque lo que pasa es que hoy día estamos asistiendo a aplicaciones muy, muy puntuales y muy modernas, pero si todo el mundo habrá escuchado, por ejemplo, el trasplante de médula ósea. ¿No es cierto? El trasplante de médula ósea existe hace más de 80 años, ¿no es cierto? Y es lo más avanzado, incluso hoy, ¿no es cierto?, en terapia celular, ¿no es cierto?, con células madres. Pero estaba muy restringido a un grupo particular de pacientes y a una forma particular de procedimiento. En realidad, el gran desarrollo, respondiendo a tu pregunta, Mario, en el mundo ocurre cerca del 2011, cuando, ¿no es cierto?, algunos investigadores, básicamente esto fue motivo incluso del premio Nobel, para un investigador británico y uno japonés, que describieron, claro, una cosa que era extraordinaria. ¿No es cierto?, que las células, particularmente las células madre, a pesar de que hoy día usamos muchos otros productos que participan del proceso de la regeneración, pero descubrió una cosa extraordinaria, que las células madre, ¿no es cierto?, podían usarse incluso, ¿no es cierto?, obteniéndolas directamente del adulto. Antes de esta época, ¿no es cierto?, se usaba, y ustedes deben recordar, eran famosísimos en todas partes, los bancos de células madre de cordón umbilical, ¿no?, que hoy día, curiosamente, claro, ha desaparecido hasta la publicidad y quedaron los bancos como bancos de reserva, pero ya no existe esta invitación a guardar las células madre del cordón, porque hasta antes de eso se pensaba que las células madre que estaban presentes en el embrión eran las únicas que podían, ¿no es cierto?, ayudarnos a regenerar tejidos. Y la gracia de este descubrimiento del 2011 fue justamente que las células madre obtenidas en pacientes adultos, y muy adultos, incluso adultos mayores, podían utilizarse con casi la misma potencialidad de estas que eran provenientes del embrión, lo que de pasadita eliminó también algunos temas de cuestionamientos éticos bien significativos. Y el otro gran aporte fue que estas células madres se les descubrió en esto ya manejo científico directo, una plasticidad enorme, digamos, en el sentido de que antes se pensaba que las células madre, ¿no es cierto?, podían diferenciar una línea. Hoy día se sabe que hay distintas líneas evolutivas y que no es necesario, digamos, ¿no es cierto?, tomar una línea, porque uno puede tomar de cualquier línea, uno tiene 4 tipos de tejido en el organismo, puede tomar de un tejido de la piel, ¿no es cierto?, y en el medio adecuado de manejo puede producir, por ejemplo, células hemáticas, eso se llama plasticidad. Este avance, fíjate, es tan extraordinario, ¿no es cierto?, que a Chile llegó poquito después de esto. Hoy día Chile es un país conectado, altamente conectado,
pero ha tenido un desarrollo que no ha sido el más feliz de todos. Pero estamos ya enrelados y en camino correcto. Mario ha sido un gran desarrollador de esto, ¿no es cierto?, con aplicaciones clínicas y con fundamento científico para hacerlo, que no todos lamentablemente lo hacían así. Y llegó para quedarse esta tecnología. Y esta tecnología hoy día en el mundo, por ejemplo, donde más desarrollo hay en traumatología. Y hoy día a nadie se le ocurriría en el mundo, ¿no es cierto?, como el estándar de entrada, por ejemplo, a un paciente con una artropatía degenerativa, colocar de inmediato una prótesis sin intentar un tratamiento, ¿no es cierto?, regenerador de la articulación, siempre y cuando las condiciones clínicas estén, ¿no es cierto?, previo a el tratamiento protésico, por lo que significa colocarse una prótesis. Y además, ¿no es cierto?, esta terapia tiene un impacto en los costos, porque respecto de la cirugía tradicional podría ser significativamente menor. Claro. Sin embargo, bueno, uno lee y ve la literatura, ¿no es cierto? Y en las publicaciones, que la verdad es que hay una serie de trabajos, pero también hay publicaciones y hay comentarios que son un poco deleterios también, porque tú ves ahí, ¿no es cierto?, un mercado que en el lado se ha dado, incluido Chile, tú lo sabes perfectamente porque lo conversamos en alguna ocasión, que se da en una suerte de exitismo de las células madre y que en el fondo son como el mentolatum, o sea que en el fondo sirven desde la cabeza a los pies, ¿no es cierto? Sí. Pasando por el ombligo. Entonces, es curioso eso, y entonces tú dices, pero ¿cómo esto va a servir como para regenerar el pelo? Pero por otro lado también me serviría, ¿no es cierto?, para el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica. O sea, ¿es tan así realmente? Uno empieza a ver que realmente hay mucha cosa desde el punto de vista comercial detrás de esto y la verdad es que cuando esto se hace de esa forma, lamentablemente, bueno, eso, la gallinita de los huevos de oro ya empieza digamos, a quedar un poquito atrás, ¿no es cierto? ¿Qué te parece eso, Bernardo? Ay, sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que mi impresión, digamos, el Chile no estuvo ajeno a lo que tú estás contando, y probablemente aquí el primer impacto, la primera entrada de esta tecnología, que es espectacular, realmente espectacular, que va a cambiar, ¿no es cierto?, el curso de la terapéutica y de la medicina, ¿no es cierto?, en el mundo, entró desde una perspectiva demasiado comercial, ¿verdad? Entonces, a lo mejor los radioescuchas, ¿no es cierto?, los televidentes del canal digital, se recuerdan que hace poco tiempo atrás aparecía mucha publicidad en las radios, ¿no es cierto?, más en las radios que en la televisión, también mucho en la prensa, donde se decía, como dices tú, que esto hacía bien para todos, ¿no es cierto?, y apuntando algunas cosas que eran como de la necesidad, no necesariamente médica, mucho para el área estética. En el ámbito masculino se decía que extendía ciertas partes del cuerpo, te fijas, ¿no es cierto?, que mejoraba la condición, ¿no es cierto?, sexual y otra serie de cosas. Bueno, aquí, ¿no es cierto?, efectivamente se mató la gallinita de los huevos de oro, porque esta tecnología entró. Si en el mundo, ¿no es cierto?, se declaró esto, ¿no es cierto?, estas virtuosidades de la terapia en el 2011, en Chile entró en el 2012, ¿no es cierto?, y por ahí por el 2016 hubo un programa de la televisión llamado Contacto, que ya no está, y hizo, ¿no es cierto?, un seguimiento de algunos de estos de ese centro que daban estas terapias, y lo hizo pebre, ¿no es cierto?, y eso significó, lamentablemente, como te digo, un retroceso en la entrada desde la perspectiva científica. ¿Dónde estuvo el error, Mario, en mi opinión? Yo creo que el error estuvo básicamente en que para poder desarrollar terapia celular, los equipos deben ser multidisciplinarios, tienen que tener una curva de aprendizaje probada, ¿ya, no es cierto? Es una terapia de altísima sofisticación técnica y de mucho conocimiento teórico en la biología celular. Entonces el problema estuvo, ¿no es cierto?, en que algunos de nuestros colegas, muy motivados, ¿no es cierto?, por lo que esto podía significar y el desarrollo comercial que podía traer detrás, lo que hicieron fue, ¿no es cierto?, ir a algunos congresos y copiar una técnica, la técnica, ¿no es cierto?, de preparación de células, pero sin saber, ¿no es cierto?, cómo aplicarla de acuerdo a las distintas histogénesis. Histogénesis se refiere, ¿no es cierto?, a cómo cada tejido se desarrolla, y resulta que la forma como se aplicaba esto en los distintos tejidos es diferente. Es decir, ¿no es cierto?, no es una técnica sencilla, por el contrario, diría, ¿no es cierto?, es un procedimiento de alta sofisticación, y además, fíjate, se hacía sin medir nada. Entonces resulta que para poder estimar el impacto biológico, clínico, que quede registrado en una ficha clínica objetivamente, hay que medir todo.
Y esa medición también es sofisticada porque se están midiendo productos celulares o subcelulares y hay que hacerlo con unas tecnologías que se llaman Poblaciones celulares, pues, claro, te tienen que tener tú tenías que saber células estás realmente poniendo, cuántas están células activas, colocas, claro, o sea, aquí lo que cuántas está están vivas, poner en el caso, un vial, ¿no es cierto? claro. Claro, exacto. Oye, y en el caso de las plaquetas, era más sofisticado, fíjate, porque te mencionas las plaquetas, Claro. porque esto llegó a tal desastre, digamos, ¿no es cierto? Y tal descaro en Chile, que si tú te recuerdas, ¿no es cierto? Hasta las peluquerías ofrecían colocar plasma con Sí, plaquetas. sí, claro. Y resulta que si Plasma yo me rico en saco plaquetas, sangre exacto. o te saco sangre, digamos, ¿no es cierto? La preparo de cualquier forma y te la reinyecto, es un autotrasplante. Y eso sí que está regulado desde la norma sanitaria. Es decir, no se podía hacer arriba del escritorio de la señora peluquera, con todo el respeto al mundo por su oficio, pero se metió en un terreno que no correspondía. No. Te fijas, ¿no es cierto? Sí. Donde entre pelo y cosas, centrifugar la sangre y reinyectártela. Entonces, ¿no es cierto? Entonces, Sí. claro. Y la gente, algunos colegas nuestros que tenían en su consulta una centrífuga no andaban tan lejos la peluquera. Pero además ellos ya por lo menos hacían una medición del recuento de plaquetas. Pero tampoco te sirve porque es una medición inicial. La plaqueta, ¿no es cierto?, para ejercer su efecto biológico debe, dentro de la plaqueta hay unas bolitas, unas bolsitas que se llaman gránulos, que son como unas bolsitas de membrana, donde están adentro los factores de crecimiento, los que van a estimular la regeneración. Para poder secretar estas bolsitas con factores de regeneración, ¿cómo se llama?, de regeneración, deben migrar hacia la periferia de la plaqueta, fusionarse con la membrana y liberar el contenido, ¿ya? Si ese procedimiento no lo hace la plaqueta y se rompe, el granulito brasiculita sale entera y nunca liberó los factores de crecimiento. Entonces también hay que medir una proteína específica que está dentro de la membrana de ese granulo, que se llama selectina, que se mide con estas mismas técnicas sofisticadas, para no solo saber cuántas plaquetas tenía el paciente, sino que cuántas plaquetas después de procesarlas, que centrifugarlas, etcétera, ¿no es cierto?, efectivamente se secretaron, para poder decirle, miren, la respuesta biológica que yo espero en ustedes es tal y en tal cantidad de días. Y si no pasa, yo estuve una vez en España conversando con Vila Rovira, un médico plástico muy famoso en España, que era el que operaba a todas las actrices de la televisión española, y estaba muy concentrado en operar los tabiques nasales, porque en esa época era bien frecuente que las actrices que se fueran a la lista, la cosa, que les producía una necrosis del tabique. Entonces, exacto. Claro, entonces él lo que hacía era hacer todo el procedimiento de la centrifugación y le digo, bueno, pero ¿cómo mide o espera el resultado? No, yo uso el felisómetro, me dijo. El felisómetro, en España era, el felisómetro significaba, ¿no es cierto?, que si la paciente, la actriz quedaba feliz porque la nariz se la arreglaba, le había resultado. Y si no, bueno, a la pata, había que probar otra cosa, tenía que colocarle un injerto. Claro. Sabes que justo que tú mencionabas esto del reportaje del programa Contacto, tú sabes que yo no sé si te conté en algún momento, a mí me contactaron, valga la redundancia, me llamaron del programa y yo lo primero que hice preguntar de qué se trataba. Entonces, menos mal que la periodista fue bastante honesta y me dijo, mira, esto es un reportaje impacto. Y cuando yo escuché eso, le dije, ¿sabe? Esto no me parece algo científico, me parece una denuncia más que nada, así que usted me va a disculpar, pero yo no voy a participar en eso. Oye, y realmente con tan buen criterio y tan buen ojo, porque después a varios de nuestros colegas ahí, porque los fueron a grabar a la consulta, ¿no es cierto? Les vendieron la pomada, les adularon la píldora, en toda esta cosa, y después, obviamente, cayeron en un saco en que todo esto era como estafa, ¿no es cierto? Que realmente se prometían cosas que no eran, etcétera. Entonces, el problema, Mario, el problema era que no obtenían resultados. Los resultados prometidos no llegaban. Porque, como te digo, no había un desarrollo de la técnica que fuera adecuado. Entonces, como te digo, ellos repetían procedimientos, pero no sabían en la práctica que estaban haciendo. Fíjate que en mayo escuché una de las entrevistas y a uno de los colegas que le preguntaron ahí, que vendía terapia con células madre, le preguntaron qué era una célula madre. Y no supo explicarlo. Entonces, bueno. Pero bueno, ya estamos por lo menos, por suerte, en tierra derecha. Frente a eso, es absolutamente... Y fíjate que quiero volver un poco a lo que tú mencionaste en algún momento, que no creo que tiene también mucha importancia, que es el acotar las indicaciones, ¿cierto?, más allá en términos de lo que es la evidencia científica. Y lo otro, el trabajo tiene que ser en el área que tú desarrollas. Entonces, cuando vemos un médico que está aplicando células madre en el pelo, pero también está agrandando ciertas partes que quieren agrandar en la esfera sexual, entonces tú dices ya, esto me huele mal. O sea,
una persona que se dedica al pelo, pero también se dedica a lo que es vigor, ¿no es cierto? Ya huele mal eso, ¿no es cierto? Ya parece como algo raro, ¿no es cierto? Entonces, la circunscripción y el criterio, ¿no es cierto?, de los especialistas, de los médicos en su área. O sea, yo, la verdad es que meterme en otras áreas que no sean la mía, no creo que sea bien visto, además, porque la gente al final se da cuenta y dice, escucha, y este doctor, ¿cómo eso sabe de todo? Él tiene una especialidad determinada, sin embargo, él se dedica a la rodilla. Claro. No se ve bien. Y yo creo incluso más, Mario, que deberá llegar un poco más allá la especificidad de lo que se hace en este esquema terapéutico nuevo. Están, como en el caso mío, que yo soy patólogo y soy especialista en áreas de laboratorio de biología molecular y celular, mi especialidad es preparar material, ¿vale? Yo he puesto algún material en temas estéticos y cosas sabiendo lo que hago, digamos nosotros, pero en general mi especialidad está en preparar material, y tú aquí mismo alguna vez te invité para que nosotros te preparáramos material para que tú lo coloques, y no es cierto, alguna vez que hicimos algunas cosas en neurocirugía en el hospital, el neurocirujano lo colocaba, te fijas, no es cierto, en temas de úlceras cutáneas, donde anda extraordinariamente bien, y también hicimos muy buen desarrollo alguna vez en el DIPRECA, y pretendo ahora que lo retomemos acá en nuestro centro en úlceras cutáneas de pacientes, por ejemplo, que tienen grandes lesiones en la piel, que son diabéticos, son ateroscleróticos, que están postrados en cama. Fíjate que esos pacientes que sufren por meses, ¿no es cierto?, con úlceras que no se cierran porque es muy fácil que se infecte, que duelen como caballo porque tienen una neuropatía, por ejemplo, el diabético asociado ahí, que no le pasa como en el infarto, que no le duele, aquí sí le duele, no sé. Entonces, claro. Y que está la enfermera y llevas meses, 6 meses cortándole el bordecito y nunca se cierran. Fíjate que la experiencia nuestra en que en 3 semanas llegamos a cerrar úlceras sin mediación quirúrgica hasta 18 centímetros, 18 centímetros de diámetro. Y cuando la úlcera requería un injerto por colgajo, que lo hacen los cirujanos plásticos, enriquecíamos los bordes, que era el motivo por el cual, ¿no es cierto?, el injerto no pescaba, porque se necrosaban, porque tienen una microangiopatía diabética, los vasos están así estrechitos o ateroscleróticos. Claro. No llega sangre. Un problema de microcirculación. Microcirculación. Exactamente, enriquecíamos los bordes porque una de las propiedades de esta terapia regenerativa para poder producir tejido nuevo es que en las fases preliminares, ¿no es cierto?, del proceso de regeneración, y lo mismo que hace el organismo en condiciones naturales, igual que la señora que daba el ejemplo que se cortó, lo que genera antes de la proliferación de células que van a ir a reparar esa zona o regenerarla, es generar, ¿no es cierto?, un tejido sobre el cual van a crecer las células del lugar, que se llama tejido granulatorio. Entonces tiene un efecto angiogénico, que se llama angiogénico, angio de vasogénesis, forma vasos sanguíneos nuevos. Entonces, en el caso, como te decía, de estas úlceras de la piel, forma vasos sanguíneos nuevos en todo el borde de la úlcera, y cuando se hace el colgajo, al primer intento pesca. Yo tengo unas fotos de alguna presentación de señora de ahí del hospital, ¿no es cierto?, que llevaban meses con esto, con un dolor increíble, y tenían una expresión de la cara que es un ricto, ¿no?, con la comisura hacia abajo, así de pena, claro, de dolor, de pena, de angustia. Claro. El efecto es casi inmediato. Después de la inyección, incluso antes de que cerrara la úlcera, la señora estaba con una sonrisa porque les pasa el dolor. Además, te fijas, ¿no?, que es el efecto que produce naturalmente el organismo. Como te decía, si yo me pego un martillazo me duele como caballo, pero a la media hora me duele menos, a la hora menos, y al final del día no me duele. Lo que hacemos aquí en esta técnica es concentrar estos factores regeneradores que también modulan lo que está alrededor del dolor, que tiene que ver con la inflamación, de la herida, digamos, de la inflamación, modulan el dolor. Entonces, como los concentramos, ¿no es cierto?, en un periodo corto de tiempo, eliminan también o disminuyen significativamente el dolor. Yo digo que es una terapia extraordinaria, bien aplicada, científicamente desarrollada, ¿no es cierto?, con la seriedad y la rigurosidad con lo que lo haces tú, por ejemplo, para los pacientes de tu especialidad. Esto anda muy bien. Tú tienes unos casos preciosos ahí manejados en enfermedades inflamatorias intestinales, cierre de fístula en crónicos. Así es. Nosotros dos grandes extraordinarios. Exacto. Ahora, tiene... Sí, sin duda que sí. Te iba a comentar que tiene, y para que los radioescuchas, digamos, estos televidentes, tengan la capacidad de filtrar. No sé, van a escuchar muchísimo colega nuestro, de Mario mío, que son enemigos acérrimos de esto. Pero si uno les pregunta, no tienen ni idea de lo que están hablando. Primero, ¿no es cierto?, no saben en qué consiste, no saben cuáles son los fundamentos científicos. Y ellos son enemigos, básicamente, ¿no es cierto? Yo te digo porque he dado charla en toda la sociedad y siguen en todo grupo. Los que son más científicos, más duros, y dicen, oye, extraordinario. Y los que dicen, no, ni por nada, yo jamás lo voy a aplicar,
porque afecta directamente el Sí. bolsillo de los colegas, porque, entre tratamientos estándares que Sí. algunos por Oye, ahí... en traumatología yo lo vi mucho eso, en Eso, traumatología obviamente porque claro, es mucho más lucrativo, ¿no es cierto?, colocar una prótesis de rodilla que aplicar, ¿no es cierto?, terapia celular en un cartílago. Sin duda que obviamente hay hartas lucas de diferencia en ese aspecto. Claro. Y yendo un poquito al tema de costos, porque obviamente parece ser que en alguna medida hasta el momento no se ha logrado tratar de acercar a la población en lo que tiene que ver con el tema de las terapias. Por un lado, ¿no es cierto?, a lo mejor la difusión no ha sido la que realmente debiera hacerse respecto de esto, pero por otro lado hay una limitante en relación a lo que son los costos, ¿no es cierto? Porque obviamente son terapias que no están al alcance del bolsillo de cualquier persona, porque igual son terapias que la producción y la fabricación, ¿no es cierto?, la elaboración son costosas. ¿De qué manera se puede acercar esto más a la población y hacerlo un poco más masivo, cosa que la gente pueda acceder a este tipo de terapias, Bernardo? Sí, mira, el tema del costo, ¿no es cierto? Comparativamente, si uno compara el costo final, última línea de un tratamiento de esto, el mismo que mencionabas tú, ¿no es cierto?, respecto, por ejemplo, de un reemplazo protésico de un hueso de la cadera, ya, ¿no es cierto? O esto mismo que te decía, más sencillo, el de las úlceras cutáneas, que ya meses de meses con lo que cuesta, sí, ¿no es cierto?, cada sesión de curación con una enfermera en el domicilio. ¿No es cierto? El costo final es más o menos unas 4 o 5 veces más barata la terapia celular. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está poco asequible? Porque todavía nuestros sistemas de subsidio público y privado, entiéndase, ¿no es cierto?, el FONASA y el ISAPRE, todavía no reconocen estas terapias. Claro. Hubo algún intento, nosotros hicimos alguna vez un intento para que esto ocurriera, estuvimos muy cercanos, pero después nos pilló la pandemia. Yo creo que el peso de la evidencia, que ya, ¿no es cierto?, es mundial, es global, el peso de la evidencia científica, me refiero, ¿no es cierto?, y cómo se está usando esto en otros lados ya con cobertura, va a ser que en poco tiempo más esto ya tenga una cobertura. Fíjate que en el caso del trasplante de médula ósea, que es carísimo, nosotros en el DIPREC antes mandábamos a algunas de las clínicas privadas, nos costaba 500 millones de pesos un trasplante, ¿no? Cuando empezamos a hacerlo nosotros, ¿no es cierto?, con la terapia celular nuestra, que recuerden los radioescuchas que les dije que el trasplante de médula ósea es la primera técnica inventada de uso de células madre, se bajó los costos, pagando incluso el prorrateo de los costos de instalación a 35 millones. Hoy día el FONASA sacó un bono, ¿no es cierto?, después de cuántos años, ¿no es cierto?, desde que existe el FONASA nunca se había puesto un bono, y tiene un bono para trasplante de médula ósea. Te fijas que por el mismo valor. Increíble. Entonces yo espero que hoy día, y sobre todo dadas las necesidades de salud de enfermedades crónicas que está experimentando nuestra población por el cambio demográfico que estamos viviendo, o sea, la población envejecía en muy poco tiempo de años, digamos, ¿no es cierto? En 30 años la población se envejeció significativamente, pero se envejeció enferma. Entonces, dada esta tremenda demanda de pacientes crónicos con necesidades de terapia diferentes, ¿no es cierto?, de más bajo costo y alta eficiencia, esto debiera ser rápidamente reconocido, ¿no es cierto?, por el mundo público. No sé si irá a quedar algo por el mundo privado en este modelo, digamos, ¿no es cierto?, de universal de salud. Debiera entrar allí, sobre todo en la atención primaria, que es el foco hacia donde va la reforma de salud, porque allí donde uno pudiera tratar a estos pacientes sin necesidad de que avanzaran hacia la alta complejidad, ayudaría a descomprimir la alta complejidad. Claro, lo que hacemos nosotros a propósito, perdón, solo para redondear la idea, lo que hacemos nosotros, como sabemos que los pacientes no tienen cobertura, y la mayor parte de los pacientes que están afectos a esta patología son los pacientes que son los más vulnerables de nuestra escala socioeconómica. Entonces lo que hacemos en nuestro centro es que les damos facilidad de pago hasta el infinito, ¿no? Así, ¿no es cierto? Así, total, esto es generar una cadena, y una cadena de valor humano y una cadena de valor que permita mantener el funcionamiento del centro. Y yo creo que el marcar la diferencia con lo que tiene que ver con las terapias, ¿no es cierto?, convencionales, porque en el fondo tú partes desde la premisa de tratar una patología, ¿no es cierto?, y atenuar, ¿no es cierto?, mitigar el dolor y evitar la complicación. Este concepto tiene un concepto muy distinto, que es el regenerar, o sea, cae en el ámbito de lo que es la medicina regenerativa, es decir, cambiar, reemplazar
órganos dañados, ¿no es cierto?, que están por alguna condición o enfermedad, ¿no es cierto?, regenerar tejidos, ¿no es cierto?, y volver a una condición, digamos, en un órgano que esté bien, ¿no es cierto?, que esté sano, que esté mejorado. Entonces, bajo ese concepto, obviamente, uno pudiera decir, bueno, esto no tiene precio, digamos, o sea, yo tengo todo malo y yo voy a empezar a regenerar ciertas partes de mi organismo, ¿no es cierto?, a través de ciertas técnicas. Bueno, eso sin duda que la diferencia. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa bien necesaria, comercial, de nuestros auspiciadores, y vamos a volver al programa con el doctor Bernardo Morales conversando de terapia celular y otras cosas. Vamos y volvemos. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. El tío Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en La Hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto. Hola tío, Hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hello tío Hoy, we're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream. La Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayori Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy, tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
El área deportiva de la Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, Primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales, porque somos la pasión que desborda sus sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Ya estamos de vuelta en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y a través también de Canal 194. Y esta noche estamos conversando con el doctor Bernardo Morales, anatomopatólogo de especialidad, ¿no es cierto? Pero es un hombre con mucha experiencia, con mucha dedicación y muchos estudios relacionados a lo que tiene que ver con la terapia celular y también con la inmunoterapia. Vamos a hablar un poquito de lo que es la inmunoterapia, que parece ser una nueva forma de enfrentar, ¿no es cierto?, determinadas enfermedades y particularmente, ¿no es cierto?, en el tratamiento de algunos cánceres. ¿Qué información hay para nuestro auditorio, ¿no es cierto?, respecto a de qué se dispone en términos de tratamientos con vacunas o con inmunoterapia propiamente tal, Bernardo? Sí, mira, Mario, la inmunoterapia, al igual que lo que decíamos de la terapia celular, ha existido de siempre, ¿no? Entonces, las células nos protegían y nos regeneraban. Cada vez que alguno de los radioescuchas, los televidentes, ¿no es cierto?, tiene, por ejemplo, una alergia, lo que está haciendo su propio organismo es aplicando una inmunoterapia frente a una partícula que le es extraña, ¿no es cierto?, a su sistema. Cada vez que se infecta con una bacteria y le sale un absceso, su organismo reacciona, ¿no es cierto?, y hace su propia inmunoterapia. Así como en el caso de las células madre, la observación científica por muchos años dedicada de muchos investigadores fue ver que las células, que algo había allí celular que regeneraba y se concentró y terminó en esa terapia que conversábamos en el bloque anterior. Con la inmunoterapia pasa algo parecido. Ya, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta, se dieron cuenta los científicos, nosotros estamos aprovechando esa riqueza, ¿no es cierto?, de su capacidad de observación, de que nuestro organismo tenía capacidades infinitas e ilimitadas, ¿no es cierto?, para poder protegerse, que es un mecanismo de autoconservación, de conservación de la especie, en última instancia, ¿no es cierto?, porque nos protege de aquello que nos agrede, ¿no es cierto?, ya sea predominantemente desde el exterior o también de algunas cosas, ¿no es cierto?, que desconocemos desde el interior y que en ese caso se transforman en enfermedades que ustedes deben haber escuchado que son enfermedades autoinmunes. Entonces, haciendo esta observación, el sistema inmune es un sistema tremendamente complejo, con una cantidad, ¿no es cierto?, de células, de reacción, interacciones, productos, ¿no es cierto?, que no fue fácil, yo diría que fue bastante más difícil que en el caso de la terapia celular, lograr aislar productos celulares para un objetivo médico específico. Aquí en Chile, fíjate, hubo un avance súper extraordinario, bastante a la par de lo que estaba haciéndose en el mundo, ¿ya? Y estuvo a cargo de que no, y curiosamente, la parte científica, el ministro de Ciencia, del Flavio Salazar, ya que trabajaba con un oncólogo muy renombrado, ¿no es cierto?, muy antiguo, que era de la Clínica Las Condes. Se me fue el apellido en este minuto, que ya no está activo, y ellos investigaron en melanoma, fíjate, ¿ya? ¿Y qué es lo que se dieron cuenta, digamos, ¿no es cierto?, que como concepto de base, que las células tumorales, cuando se transforman en tumor, ¿no es cierto?, de hecho se les llama células transformadas, es porque la información que esa célula, la normal, tiene en el núcleo,
se muta, se vuelve loca, se cambia. Un pedacito del material genómico de esa célula cambia. Y al cambiar, cuando la información la lee el resto de la célula, el producto que resulta ahí es un producto diferente, es un producto anormal, que no conocen las células de su propio sistema inmune. Entonces, lo primero que ocurre es que el sistema inmune nuestro, al desconocer ese sistema, trata de encerrar a ese tumor. Pero cuando el tumor, ¿no es cierto?, sigue creciendo porque su capacidad, ¿no es cierto?, se hace más fuerte que el sistema inmune, el tumor avanza. Entonces, lo que hicieron ellos fue identificar algunos productos anormales que estas células producían, colocarlas en el laboratorio en un medio de cultivo, ponerlas con algunas células que ellos tenían de líneas celulares que eran capaces de reaccionar a este producto, ¿no es cierto?, que se llama antígeno, a esta proteína normal, ¿ya, no es cierto?, y exponérsela a los linfocitos, se las presentaban a los linfocitos. Los linfocitos son la célula central de nuestro sistema inmune para las reacciones más específicas. Las más inespecíficas son los glóbulos blancos, ¿ya? Pero las más específicas, que van dirigidamente, van a producir, tienen dos formas de actuar. Una es producir un anticuerpo, que es una proteína también, que va a ir a bloquear, reconociendo el antígeno, a la célula, ¿no es cierto?, que la está produciendo, y la puede matar, ¿no es cierto?, puede inhibir su división, puede inhibir la producción de las sustancias normales que produce. Y la otra forma es que los linfocitos actúen como células y se coman, ¿no es cierto?, de alguna forma, por decirlo así groseramente, ¿no es cierto?, a la célula tumoral. Entonces, lo que hicieron ellos fue replicar este fenómeno natural en el laboratorio, presentárselo a cultivos de linfocitos, y lo que estos linfocitos producían, aislarlo, purificarlo, ¿no es cierto?, y transformarlo en una suerte de, comillas, vacuna. Y esa vacuna se la inyectaban a los pacientes, ¿no es cierto?, que estaban desarrollando el tumor, al principio alrededor del tumor, después más bien en forma sistémica, y han obtenido, ¿no es cierto?, resultados extraordinariamente potentes, ¿no es cierto? Esto todavía está bien en desarrollo más inicial, ¿no es cierto?, diría, incluso a pesar de tener más antigüedad que el caso de la terapia celular, pero con unas proyecciones increíbles, Mario, ¿no es cierto?, como posibilidades de ser una herramienta terapéutica muy, muy potente para las personas. Y fíjate que nuevamente viene desde productos de nuestras propias células, ¿no es cierto? En poco tiempo más es muy probable que la farmacología como ciencia vaya quedando atrás y vayamos ocupando otras herramientas tecnológicas. Hoy día, por ejemplo, tratamos el cáncer con esta terapia, inmunoterapia, pero de aquí a no más de 15 años, la terapia del cáncer va a ser, ¿no es cierto?, probablemente con nanotecnología, nanodrivers, que se llaman. Así es. No sé lo que significa, no sé lo que, como el cáncer sabemos, también a partir del 2011, cuando se terminó el proyecto Genoma Humano, en que se leyó completo nuestro genoma, sabemos exactamente en qué parte del ADN están las mutaciones que producen cada tipo particular de cáncer. Hoy día lo que estamos desarrollando, y nosotros vamos a iniciar aquí en nuestra universidad muy humilde, pero hoy día la ventaja es que la investigación es translacional. No es como la investigación que se hacía hace años atrás, que era básica, digamos, que era muy cara e inalcanzable. Hoy día la podemos hacer porque es translacional. Alguien descubre una cosa en el mundo y nosotros la aplicamos con la chispeza que dice el pitbull aquí en Chile, nosotros con la creatividad que tenemos los chilenos. Claro. Entonces, lo que estamos desarrollando son unos nanodrivers, moléculas de 1 por 10 elevado a menos 9, son de un tamaño muy pequeñito, pero que son capaces de llevar como una bolita así vacía un producto dentro, y dentro va a llevar esa secuencia de ADN corregida. Entonces, ¿no es cierto?, y unas enzimas que se llaman de restricción, cosa que se le va a colocar a esta nanodriver, el transportador, un antígeno, ¿no es cierto?, un anticuerpo, igual que el que tiene el linfocito, para reconocer ese antígeno que reconoce el linfocito para producir un anticuerpo, lo de la vacuna, ¿no es cierto?, se va a unir a esa célula, va a liberar, fíjate, ¿no es cierto?, este segmento de ADN que lleva corregido, va a entrar al núcleo de la célula tumoral, le va a sacar la fracción mutada, le va a colocar la fracción corregida. Y fíjate lo extraordinario, la inmunoterapia, la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía, que son los pilares básicos del tratamiento del cáncer, lo que hacen es tratar de eliminar, de matar la célula tumoral. Uno se puede morir en la pasada, ¿no es cierto?, por el tratamiento, por ejemplo, si el tumor es muy grande, le das quimioterapia, se muera tanta célula tumoral que tapa los riñones. Bueno, aquí en esta terapia, que es la terapia génica, ¿no es cierto?, porque utiliza los principios de la inmunología, porque utiliza un principio antígeno-anticuerpo para la identificación de la célula. Lo que vas a hacer es salvar la célula. Esa célula que está mutada la vas a recuperar. Es selectiva. No va a tener pérdida tumoral, o sea, pérdida celular. Por lo tanto, no vas a tener una secuela, ¿no es cierto?, como hoy día ocurre lamentablemente con las terapias, que son las que están vigentes, no hay otra por ahora, hay que usarlas. No crean que estoy diciendo que no hay que usarlas hasta que esta tecnología, ¿no es cierto?, llegue. La gran ventaja hoy día, queridos auditores,
es que estamos en un periodo de las ciencias que se llama revolución post-tecnológica, que es la revolución de los genes y las moléculas. Antes de este periodo estaba la revolución tecnológica, que era la de las máquinas, y ustedes tienen querido al resonador, algunos de ustedes al PET, al escáner, que significó un avance extraordinario en ciencia. Pero el conocimiento ahí se duplicaba cada 5 años, hoy día se duplica cada 1 año. Así que por eso les decía que con toda seguridad, no más allá de 15, 20 años, lo que hoy día conocemos como la enfermedad que mata a las personas, que es el cáncer, ya no va a existir, porque la vamos a poder tratar de esa forma e incluso vamos a hacer preventivamente un estudio de susceptibilidad. O sea, cuando nace la guaguita, en lugar de sacarle sangre, van a hacer un frotty en la boquita, le van a hacer unas secuenciaciones para ver qué mutaciones tiene y se le va a hacer la corrección, ¿no es cierto?, genética en ese momento. Y esto no estoy hablando, como digo, de películas de ciencia ficción de muchos años para adelante. 20 años más, claro, van a estar instalados, ¿está? La inmunoterapia... Es como resetear el chip, ¿no es cierto?, que está defectuoso, ¿no es cierto?, y resetear que realmente se vuelva a prácticamente a foja cero, ¿no es cierto?, y que vuelva realmente a ser una célula normal. Regular, claro. Ahora claro, estoy hablando del cáncer, pero también sí, va a servir para las enfermedades, todas las que tengan base genética, y prácticamente todas las enfermedades tienen cual más, cual menos una base genética, ¿no es cierto? La enfermedad autoinmune, no sé. Las únicas que no son las traumáticas, digamos, las infecciosas con gérmenes que vengan de afuera, pero vamos a poder potenciar nuestro sistema inmune de una forma distinta. Entonces, la inmunoterapia hoy día, que me preguntaban, Mario, tiene esta tremenda potencial, ¿no es cierto? Hoy día lo más conocido de terapia, ¿no es cierto?, por el común de la gente, que acabamos de vivir como ejemplo tremendo, es la vacunación. La vacuna es una inmunoterapia. La vacuna, ¿no es claro. Y mucha que ha salvado vidas, no solo la COVID, sino que a lo largo de la historia de la humanidad, desde que apareció la vacuna. Claro que sí. Mira, uno dice, bueno, esto son palabras mayores, pero sin embargo, ¿no es cierto?, son condiciones que perfectamente se pueden desarrollar en nuestro país. Uno ve, obviamente, avances tecnológicos en Europa, en Estados Unidos y otras cosas, pero sin embargo, como tú dices, hoy en día la ciencia, la tecnología te permite esta interacción, ¿no es cierto?, con otros países para poder desarrollar y además implementar cualquier técnica. La globalización, ¿no es cierto?, te permite efectivamente poder desarrollar y estar en contacto con científicos y con gente de otros países. Eso yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Ese tremendamente, ¿no es cierto?, es muy importante, porque efectivamente, como te decía recién, no hace mucho tiempo atrás, hace 40, 50 años, hacer investigación en Chile, estábamos en los países, ¿no es cierto?, que subdesarrollados para eso. O sea, no teníamos ninguna capacidad para hacer desarrollo, tanto por los costos, pero porque tampoco teníamos masa crítica de acá, digamos, ¿no es cierto?, suficiente para hacerlo. Hoy día, ¿no es cierto?, la cantidad de especialistas que hay en Chile, de todas las áreas de la salud, de la medicina y básicamente de las áreas, ¿no es cierto?, de las ciencias básicas, bioquímica, los ingenieros en biotecnología, ¿no es cierto?, los tecnólogos médicos, tienen una capacidad conceptual, digamos, teórico y práctica tan desarrollada que hoy día estamos a la altura de cualquier país del mundo. Y como te digo, la investigación hoy día es investigación de biotransferencia, es decir, ¿no es cierto?, los productos que están validados, ¿no es cierto?, se aplican para múltiples, ¿no es cierto?, posibilidades, y en eso los chilenos somos reyes. La otra ventaja que tiene estas terapias, y por eso destacaban delante harto que no son farmacológicas, que no usan medicamentos de la medicina alopática, es que al ser productos autólogos, ¿no es cierto?, los mecanismos regulatorios desde la bioética le permiten un mayor desarrollo, claro, ¿no es cierto?, porque los fármacos requieren, ¿no es cierto?, una cantidad de controles regulatorios increíbles, ¿no es cierto?, porque son sustancias exógenas que entran al organismo y que pueden producir un beneficio para un acto particular, pero pueden perjudicarte todo el resto del cuerpo. Estos son productos nuestros, autólogos. Autólogo significa obtenido de nosotros mismos o de gemelos genéticos, deben haber escuchado que ha salido bastante en la televisión ahora, que son los que se llaman homólogos no relacionados, cuando vamos a buscar células, por ejemplo, ¿no es cierto?, en un banco de células. Pero son células, ¿te fijas, no es cierto?, que no tienen propiedades farmacológicas. Por lo tanto, si el protocolo de investigación está bien desarrolladito, pasan muy fácilmente los comités de reguladores bioéticas, no porque sea, ¿no es cierto?, los estén dejando pasar, sino porque producen menos riesgo, ¿no es cierto?, de daño a las personas. Claro que sí. Oye, y en los cánceres en sí, ¿dónde hay más experiencia o evidencia de que la inmunoterapia pudiera tener un rol activo para tratar a los pacientes?
Mira, el más desarrollado por temas de antigüedad en la investigación y porque el modelo parece al principio era más sencillo en la línea de los melanomas, los tumores de piel, ¿ya? Pero hoy día también hay un desarrollo bien importante en cáncer pulmonar, ¿ya? De hecho, ¿no es cierto?, hay algunos marcadores. Yo, por ejemplo, en el laboratorio hacemos algunas determinaciones para algunos grupos de investigadores oncólogos chilenos que trabajan con laboratorios internacionales que prueban drogas. Prueban drogas, ¿no es cierto?, en el sentido de que tienen grandes cortes en todo el mundo, ¿no es cierto?, y le aportan a pacientes en etapas bien avanzadas, ya pasan por todos los comités reguladores éticos, o sea, no hay nada aquí que se escape, digamos, ¿no es cierto?, y que sea con un mero fin comercial. Entonces, aquellos pacientes que no tienen ninguna otra posibilidad, porque están en etapas avanzadas, por ejemplo, ¿no es cierto?, usan alguna droga que está en investigación. ¿Ya? Y en eso he visto yo, por ejemplo, que están usando un marcador molecular que se llama PDL1. El PDL1 lo que hace, ¿no es cierto?, es la célula tumoral ocultarle, producir una proteína que oculta a la célula tumoral o los puntitos de proteínas, estos que se llaman antígenos, para que el sistema inmune, cuando venga, ¿no es cierto?, para acá y los trate de reconocer, no los va a encontrar porque están tapados. ¿Te fijas? Entonces, ¿no es cierto?, entonces cuando se usa este marcador, se puede saber que ese paciente primero tiene peor pronóstico que otro paciente que tiene el mismo tipo histológico, el mismo tipo de tumor, pero que no tiene no produce ese paraguas, esa proteína que oculta, digamos, ¿no es cierto?, estos antígenos. Entonces a esos pacientes les dan otro tipo de terapia, ¿no es cierto?, o terapias específicas que van a desbloquear estos sitios y que producen unos efectos, ¿no es cierto?, importantes. Hoy día, te digo, la investigación en inmunoterapia, oncología y inmunoterapia está súper avanzada y está en este mundo que les decía de la revolución post-tecnológica de la ciencia, o sea, los genes y las moléculas. Si la información se duplica cada un año y lo más importante es que tiene aplicación clínica dentro del mismo año. Entonces, por lo tanto, los avances son extraordinarios. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Ya nos quedan poquitos minutos para terminar el programa y no quiero dejar de preguntarte, tú tienes un centro clínico de Providencia y dedicado no solamente a lo que tiene que ver con terapias, ¿no es cierto?, sino que también investigación. Cuéntanos un poquito de qué se trata todo esto. Cuéntanos del centro, ¿no es cierto? ¿Qué cosas se realizan ahí? No, muchas gracias, Mario. Mira, te agradezco la pregunta porque nuestro centro tiene algunas misiones y tiene alguna escala valórica. Nuestro centro, como te decía, por ejemplo, en delante, se llama, fíjate, CEMESI, Centro Médico de Salud Integral, porque hemos tratado de instalar allí, ¿no es cierto?, el espectro completo del desarrollo de la ciencia médica, desde la consulta, ¿no es cierto?, básica, en la atención que podría ser equivalente al sistema de salud a la atención primaria, que el paciente que va en búsqueda de una solución por un tema sencillo, pero también, ¿no es cierto?, para poder hacer seguimiento de aquellas patologías que son crónicas hoy día, ¿no es cierto?, y aquellas que son complejas. Entonces desarrollamos allí, fíjate, tenemos consulta médica, tenemos centro de procedimiento, tenemos un pabellón, tenemos ahí un laboratorio que yo diría que es uno de los laboratorios de biología molecular y celular más avanzados que hay en Chile, ¿ya? Y que tiene además una ventaja. Los laboratorios a propósito de la pandemia, los laboratorios que se dedicaban a hacer PCR, por ejemplo, mira que aparecieron así, como la mala hierba, llegaron a más de... Como la mala hierba. A más de 170, pero nuestra calidad no era nada muy buena. La calidad de los laboratorios que hacían PCR, ¿por qué? Porque hay dos factores regulatorios, ¿no es cierto?, sanitarios que deben cumplir los laboratorios. Uno es el permiso que te da el ESP, que dice que tu técnica está adecuada. Y el otro es el permiso que da el CEREMI. El CEREMI ¿por qué? Porque está usando productos que están contaminados, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí tiene que correr toda la norma de protección del medio ambiente. Y la mayor parte de los laboratorios no cumplían con esa norma. ¿No es cierto? Que ponen en riesgo efectivamente, ¿no es cierto?, desde los operadores hasta la comunidad. Bueno, nuestro laboratorio tiene todos los permisos sanitarios, ¿no es cierto?, que se requiere, pero básicamente te diría su mayor riqueza está en el capital humano que allí trabaja. Allí, ¿no es cierto?, lo puedo decir con propiedad porque lo digo por ellos, digamos, ¿no es cierto? Creo que tenemos a los investigadores, ¿no es cierto?, y científicos en esta área más avanzados que hay en el país, con una experiencia tremenda. Hay uno de ellos que instaló uno de los primeros grandes centros de investigación en terapia celular, el CER4CEL de la Universidad de los Andes, que es uno de los más avanzados en investigación. Bueno, el que lo desarrolló está trabajando ahí con nosotros. Hay otro bioquímico que trabaja fuertemente en todo el área regulatoria de biología molecular del ISP, por ejemplo. Hay un tecnólogo médico que diría que el tecnólogo médico del área de laboratorio clínico con más experiencia en manejo en PCR. Entonces hemos logrado, ¿no es cierto? Fíjate que las universidades, están 3 universidades trabajando con nosotros para mandarnos sus internos por la riqueza de lo que hacemos ahí. Y yo diría que es un componente, lo técnico, la integralidad de toda la mirada
¿no es cierto? Estamos avanzando ahora en algunas áreas, como digo, manejo avanzado de úlcera, es decir, muy de acuerdo a la necesidad de la población, ¿no es cierto?, que está en la calle, no de la población que requiere hospitalización de alta complejidad. Estamos contribuyendo a descomprimir los centros de alta complejidad. Pero lo más importante, diría, que son los elementos, y ese es un valor del directorio nuestro, los elementos valóricos y los principios que rigen el laboratorio. Este es un laboratorio que, ¿no es cierto?, está destinado al servicio de las personas. Te decía, en terapia celular, donde no tienen cobertura por FONASA y SAPRE, ¿no es cierto?, no se va ni una persona que llegue a consultar ahí porque no pueda pagar, ¿no? Entonces se le dan las facilidades del caso, ¿no es cierto?, se le da alguna gratuidad si conseguimos, ¿no es cierto?, algún auspicio con alguien, le ponemos ese auspicio también, ¿no es cierto?, para que le abarate los costos, ¿no? En el centro de nuestras preocupaciones están las personas, ¿ya? Y ponemos la tecnología, la ciencia y nuestro arte, la medicina, al servicio de ellos. Lo mismo que haces tú, Mario. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, porque por eso me gusta conversar contigo, Bernardo, y bueno, me gusta tu centro, obviamente yo también fui parte, digamos, de él y vamos a empezar a hacer algunas cosas juntos, sin duda, porque hay una mística, hay un ambiente y hay un de trabajo de el ayudar a las personas, más allá de lo que signifique, ¿no es cierto?, un costo de eso, pero sin embargo se antepone siempre el bienestar de las personas, ¿no es cierto?, de la población y del control y el adecuado tratamiento de las patologías y de las enfermedades crónicas, que nuestra población, ¿no es cierto?, todos vemos que está envejeciendo, pero queremos que envejezca, ¿no es cierto?, de una manera digna, de una manera adecuada, ¿no es cierto?, y que tengan como dice este programa, un mejor vivir o un buen vivir, ¿no es cierto?, de su vejez también, porque obviamente nosotros tenemos algunas formas de las cuales se pueden beneficiar en ese aspecto. Así que bueno, estamos despidiendo el programa, Bernardo. Ha sido un agrado tenerte esta noche como un gran invitado. Ha sido muy interesante la conversación y creo que esto da para muchos programas más, ¿no es cierto? Y muchas conversaciones y muchos temas más que obviamente pueden salir. ¿Quieres dar las últimas palabras respecto a esto? Mira, agradecerte, Mario. Creo que programas como este que hacen difusión de temas que la gente lo ve muy lejano, pero que están ahí, están a la vuelta de la esquina, y que todo el mundo, todas las personas tienen derecho a tener acceso. Que el costo, ¿no es cierto?, no sea el motivo por el cual no se puedan hacer tratamientos, porque para eso siempre podemos, ¿no es cierto?, de alguna forma abrir. Está a disposición de todas las personas que quieran hacer una consulta, que quieran ir, encantados nosotros de poder atenderlo. Y bueno, hay que decirte, Mario, con lo que quieras, encantado con estas conversaciones que son de difusión científica y que le permiten a la gente generar, fíjate, algo que es súper importante, generar, ¿no es cierto?, el acervo de conocimientos mínimos para ser autodeterminante en su propia vida, para que puedan decidir por sí mismos y no porque les indiquen solamente, ¿no es cierto?, lo que deben hacer, ¿no? Exactamente. Finalmente, ¿cuál es la dirección de la clínica? ¿Algún contacto sí, o alguna red social por la cual, ¿no es cierto?, pueden acceder directamente ahí? Sí, queda en Guardia Vieja 339, bien cerquita ahí en Providencia, en Barcelona casi, ¿no es cierto?, a la vuelta ahí por Guardia Vieja, 50 metros desde Barcelona, a una cuadra de Nueva Providencia, ¿ya? Es la única casa que queda rescatada entre el bosque de edificios ahí. Sí, exactamente. Es una casa muy bonita, por lo menos. Sí. En las redes tenemos página web, www.smesi, y estamos en las redes sociales. Estamos hoy día retomando el tema de las redes sociales porque entendemos que es la forma como la gente común y corriente, ¿no es cierto?, la gente que probablemente son tus radioescuchas, tus televidentes, nuestro pueblo, digamos, ¿no es cierto?, está usando más como medio de acceso, ¿no es cierto?, de información. Como te digo, encantado de estar y al servicio de todas las personas, a disposición de cada uno de ustedes, y con mucho gusto los atenderemos y con dignidad, con humanización, ¿no es cierto?, y con cariño. Exactamente. Muy bien, pues ha sido un interesante y ameno programa esta noche y deseamos que, bueno, tengan un buen resto de semana. Ya quedan pocos días ya para las votaciones, ¿no es cierto? Un momento realmente cúlmine de todo un proceso, ¿no es cierto? Para bien o para mal, ¿no es cierto? Cada uno tendrá su opinión, su impresión al respecto. Lo importante es simplemente, cuando la gente vaya a votar, vote informada, lean, ¿no es cierto? No
hagan, ¿no es cierto?, lo que les dice el vecino o alguien que va a golpear solamente su puerta, ¿no es cierto?, por un voto. No, voten en conciencia, infórmense, y infórmense leyendo. Si esta cosa hay que leerla, ¿no es cierto? Es larga, es una lata leer tantas, pero hay una forma fácil que es el audio books, ¿no es cierto?, que realmente uno lo puede conectar al celular, ¿no es cierto?, los artículos de la convención, de la Constitución, de la nueva Constitución. Infórmense y tomen conciencia, ¿no es cierto?, y voten informados. Y bueno, si Dios así lo quiere, nos juntaremos en 7 días más y que Dios los bendiga a todos. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias, Bernardo. Cerramos la consulta por esta semana. Te recetamos una dosis de alegría, entretención y de una conversación siempre grata. No te olvides de tomar una nueva atención la próxima semana. Te esperamos. Esto fue Buen Vivir con el doctor Mario Ojeda. Mario Ojeda, buen vivir es Mario Ojeda. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hoy. ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? ¿Quieres autodespedirte? Con Defensa Trabajador de Global Use puedes defenderte. Di no